Aunque gran parte del mito en torno a la defensa por demencia ha sido desmentido, todavía existe una gran idea errónea sobre cuán común es realmente o en qué circunstancias se puede aplicar. Hay muchos trastornos mentales comunes, tanto que se estima que el 26% de los adultos en Estados Unidos en cualquier momento están sufriendo un trastorno diagnosticable. Sin embargo, sufrir de ansiedad o depresión no es motivo para una defensa por demencia. De la misma manera, un diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo no te salvará de ir a prisión, a menos que tu compulsión específica sea que no puedes salir de una habitación sin apagar la luz 3 veces y luego apuñalar a alguien 17 veces. Como los diagnósticos mentales son complejos y, en algunos casos, subjetivos, para ayudar a jueces y jurados a evaluar la competencia legal de una persona, los tribunales establecieron reglas estandarizadas. La primera de estas reglas, llamada Regla de Mnachten, se remonta al año 1843 y proviene de un caso inglés famoso. Esta regla se estableció cuando el inglés Daniel M. Mnachten asesinó al primer ministro bajo la creencia de que éste conspiraba en su contra. Se convirtió en el estándar en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y aún se utiliza en aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos. Esta regla se dividió en 2 partes, cualquiera de las cuales era suficiente para una defensa por demencia. Como resultado de un trastorno o defecto mental, el acusado debía demostrar que no comprendía que lo que estaba haciendo era incorrecto, o que simplemente no entendía lo que estaba haciendo. La regla de Mnachten estableció un estándar difícil de cumplir, y se usaba principalmente en casos de personas con psicopatía o esquizofrenia. Si alguien realmente creía que estaba matando a un demonio o que estaba cometiendo un acto ilegal por órdenes directas de Dios, claramente no comprendería que lo que hacía era incorrecto. Obviamente, las órdenes de Dios nunca podrían ser incorrectas. Ni siquiera cuando le dijo a Abraham que matara a su propio hijo y luego lo detuvo en el último momento, o cuando le ordenó a Jefté que matara a su propia hija y lo obligó a cumplirlo, o cuando le dijo a Onán que tuviera relaciones con la esposa de su hermano porque la pareja no tenía suficientes hijos. ¿Cómo es posible que este libro sea aceptable, pero libros como Donde viven los monstruos sean prohibidos? Es algo que no entiendo. En fin, pronto se hizo evidente que la regla de Mnachten era insuficiente. Así que, en el año 1887, la Corte Suprema de Alabama introdujo la prueba de impulso irresistible. Esta prueba fue diseñada para incluir a personas que sabían lo que estaban haciendo y sabían que estaba mal, pero que literalmente no podían controlarse. A diferencia de la regla de Mnachten, esto proporcionaría criterios mediante los cuales aquellos que sufrían de cosas como manía o parafilias, deseos sexuales anormales, estarían cubiertos. El problema con la prueba del impulso irresistible era que tenía un mayor nivel de subjetividad y podía terminar siendo demasiado inclusiva. Estas pruebas funcionaron lo suficientemente bien por un tiempo, pero en el año 1953 surgió la regla de Durham cuando un juez decidió que era necesario hacer una reforma. Él consideró que la defensa no logró demostrar que el acusado, Durham, no sabía distinguir entre el bien y el mal, pero que aún así estaba loco. La nueva regla era extremadamente simplificada y establecía que el acusado no es penalmente responsable si su acto ilegal fue producto de un trastorno o un defecto mental. Esto hace que surjan inmediatamente señales de alerta, porque es extremadamente amplia y subjetiva. La regla de Durham esencialmente eliminó tanto a jueces como a jurados de la ecuación, y toda la prueba se reducía a: «Doctor, ¿este tipo está loco?». Si el psicólogo o médico, quien no estaba sujeto a estándares específicos en su metodología de diagnóstico, determinaba que la persona no era responsable, se acababa la discusión. Rápidamente se identificaron problemas con esta prueba, y en 1972 fue en gran medida descartada en favor del nuevo Código Penal modelo. Este era esencialmente una combinación de la regla de Mnachten y la prueba del impulso irresistible en una sola norma, permitiendo que cualquiera de las dos fuera suficiente para demostrar que una persona no era legalmente competente. La principal diferencia era que,
En lugar de centrarse en si el acusado entendía que sus acciones eran incorrectas, ahora se podía aplicar para determinar si comprendía que sus acciones eran criminales. Los casos exitosos de defensa por demencia suelen ser noticia importante, lo que lleva a las personas a creer que es más común de lo que realmente es. No es una defensa atractiva porque es difícil de probar y porque alegar demencia significa admitir que el acusado cometió el crimen, solo que no era legalmente responsable de ello. En realidad, solo aproximadamente el 1% de los casos criminales intentan la defensa por demencia, y solo alrededor del 25% de esos casos tienen éxito. Es decir, aproximadamente 1 de cada 400 casos. Por supuesto, aproximadamente el 90% de la población estadounidense se encuentra actualmente en el sistema penitenciario, aunque ese número parece un poco bajo, lo que significa que una gran parte de los que no están encarcelados evitaron la cárcel al ser considerados legalmente dementes. Entre ellos estaba Billy Milligan, un hombre que alcanzó el estatus de celebridad al ser la primera persona en utilizar con éxito el trastorno de personalidad múltiple como base para una defensa por demencia. Billy alcanzó tal fama que llegó a reunirse personalmente con el director James Cameron para discutir la posibilidad de vender la historia de su vida. Pero, ¿estaba Billy, mejor conocido antes de su arresto como el violador del campus, realmente loco, o era simplemente un delincuente violento común y corriente que encontró una manera de explotar el auge de la psicología clínica de la década de 1970? Esto no debe ser ninguna sorpresa para los fanáticos del crimen real, pero Billy tuvo una infancia realmente difícil. Su madre, Dorothy Sands, creció en Ohio y se casó con un hombre llamado Dick Jonas, pero el matrimonio fracasó debido al problema de alcoholismo de Dick. Después del divorcio, Dorothy se mudó a Miami y consiguió trabajo como cantante. Allí conoció y se enamoró de un hombre llamado Johnny Morrison, un comediante y músico local. Johnny ya estaba casado, pero eso no impidió que la pareja tuviera 3 hijos juntos. William Stanley Milligan, nacido el día de San Valentín de 1955, fue el hijo del medio. Tenía un hermano mayor llamado Jim y una hermana menor llamada Kathy Jo. Sin embargo, Dorothy no había aprendido la lección de su primer matrimonio. Johnny también era un bebedor empedernido, y la combinación de los gastos médicos y la manutención de 3 hijos fue demasiado para él. Recurrió al juego, pidió préstamos para seguir apostando y bebía aún más. En 1958, Dorothy lo encontró desplomado sobre la mesa de la cocina después de haber ingerido media botella de whisky y un frasco de pastillas para dormir. Johnny fue llevado al hospital y sobrevivió al incidente, pero no estaba dispuesto a rendirse. No dejó de apostar ni de beber, así que tampoco iba a dejar de intentar quitarse la vida. Unos meses después, en enero de 1959, Johnny se suicidó por intoxicación con monóxido de carbono. La inseguridad financiera, la presión de ser padre y su grave adicción contribuyeron a su muerte. Pero nos gusta pensar que la culpa de haber criado 3 hijos con su novia durante 7 años mientras seguía casado también fue un factor importante. Parece que Dorothy extrañaba a Dick porque decidió regresar a Ohio con sus hijos y se volvió a casar con su exesposo. Como era de esperarse, este matrimonio duró menos de un año. Era la década de 1950, así que no es como si el primer divorcio hubiera sido la llamada de atención que Dick necesitaba para dejar de beber y arreglar su vida. Probablemente pasó los últimos 7 años sentado en bares, quejándose de lo horribles que eran las mujeres y preguntándose por qué un hombre tan bueno como él seguía soltero. Aproximadamente 2 años después del segundo divorcio, Dorothy conoció a un nuevo hombre, Chalmer Milligan. Al año siguiente, en 1963, se casaron. La buena noticia es que Dorothy había aprendido la lección sobre salir con alcohólicos, ya que no hay registros de que Chalmer fuera un bebedor empedernido. La mala noticia es que él haría que Johnny Morrison pareciera el señor Rogers. Antes de siquiera hablar sobre qué tipo de hombre y padre era Chalmer, es importante señalar que, en este lugar,
Billy tenía 8 años. Solo habían pasado 4 años desde que su padre se había suicidado. Incluso si Chalmer hubiera sido el hombre más amable del mundo y el padre más paciente del mundo, el hecho de estar en su tercer padre en 4 años habría afectado a Billy y sus hermanos al menos un poco. Chalmer, un veterano del ejército, ya tenía 2 hijas de un matrimonio anterior, el cual terminó en divorcio por negligencia grave. Solo para ser claros, todo lo relacionado con Chalmer a partir de ahora son alegatos. Esta información proviene del testimonio personal de Billy, de sus relatos a psiquiatras, que datan de su adolescencia antes de que cometiera delitos graves, y de los relatos de sus hermanos. Hay una cantidad considerable de corroboración en la historia, pero nunca se presentaron cargos y, por lo tanto, no hubo condena. Ahora que hemos cubierto esas aclaraciones legales, se dice que Chalmer era un ser humano sádico y abusivo, o al menos, la gran mayoría de sus abusos estaban dirigidos a Billy, lo cual no es algo raro. Al maltratar solo a un niño, teóricamente, quedaban 4 más que podían hablar maravillas de él como padre. Además, elegir al niño más débil o tímido podía reducir las probabilidades de que alguna vez hablara sobre el abuso. Billy no era el hijo más pequeño, pero sí el menor de los 2 varones, y parece que Chalmer estaba más interesado en llevar a cabo sus actos sádicos con un niño que con una niña. ¿Qué tipo de actos sádicos? Preguntas. Pues nada más y nada menos que sodomía. ¿Ya te parece terrible? Pues, ¿y si te digo que se pone aún peor? Aparentemente, hubo muchas palizas, pero un simple puñetazo en la cara es algo bastante mundano en comparación con el resto del abuso. Chalmer no era de los que hacían las cosas a medias en su sadismo. En lugar de solo golpearlo, lo colgaba del techo por los dedos de las manos y los pies, no por los brazos y las piernas, para poder golpearlo como si fuera una piñata. Y cuando nada de esto era suficiente, simplemente enterraba vivo a Billy. Nuevamente, todos estos detalles de abuso son alegaciones por las cuales nunca fue acusado, a pesar de que sus hermanos corroboraron la historia. Se dice que estos abusos comenzaron solo unos meses después de que Dorothy y Chalmer se casaran, y que el primer caso de sodomización fue el evento que, según los psiquiatras, provocó que la personalidad de Billy se fragmentara. Pero llegaremos a eso más adelante. En el año 1970, poco después del cumpleaños número 15 de Billy, fue suspendido de su escuela secundaria. La razón de su suspensión fue que entraba en estados de trance y deambulaba por la ciudad sin rumbo. Ese mismo mes, fue internado en la unidad infantil del Hospital Estatal de Columbus para recibir tratamiento psiquiátrico, donde fue diagnosticado con neurosis histérica. El término neurosis histérica está obsoleto y, con el tiempo, se ha dividido en lo que ahora se conoce como trastorno de conversión y trastornos disociativos. Fue dado de alta después de unos meses, pero se recomendó encarecidamente a sus padres que continuara con la terapia. No parece que esto haya sucedido, y si lo hizo, claramente no ayudó. Además, decir que fue dado de alta del hospital psiquiátrico es ser generoso. En realidad, lo echaron del hospital porque su comportamiento era demasiado disruptivo. A pesar de haber sido suspendido de la escuela secundaria y de haber estado internado durante el resto del año escolar, Billy comenzó la preparatoria ese otoño. Gracias, sistema educativo estadounidense. Allí, las cosas salieron más o menos bien, aunque no excelentes, durante un par de años. Billy asistía a la escuela y trabajaba en empleos de medio tiempo, aunque no lograba conservar ninguno por mucho tiempo. Después de 2 años en la preparatoria, Billy y su comportamiento problemático fueron expulsados a los 17 años. Inmediatamente se alistó en la Marina, pero 2 meses después fue dado de baja por ser incapaz de adaptarse a la vida militar. La infancia de Billy fue caótica y llena de decepciones. Pasó de un padre alcohólico a otro, para luego terminar con un hombre horriblemente abusivo. Fue expulsado de la preparatoria, lo echaron de la Marina y hasta lo echaron de un hospital psiquiátrico, un lugar donde supuestamente había médicos capaces de ayudarlo a lidiar con su traumática crianza. Hasta este lugar, sería fácil sentir lástima por Billy Milligan.
el abuso suele perpetuar un ciclo de más abuso, por lo que no es sorprendente que muchos criminales tengan historias trágicas. Si en este momento sienten compasión y simpatía por Billy, diríamos que está justificado. Pero desháganse de esos sentimientos ahora mismo, porque es momento de recordarte el apodo que le dio la prensa: el violador del campus. Solo pasaron unos meses después de haber sido dado de baja de la Marina para que Billy tuviera problemas con la ley. Billy y un amigo recogieron a unas mujeres, quienes días después acudirían a la policía para acusarlos de violación. La pareja fue arrestada por cargos de violación, agresión y secuestro, aunque el cargo de secuestro fue desestimado más tarde. La defensa de Billy ante estas acusaciones fue, como mínimo, inusual. Según su versión, las mujeres eran trabajadoras sexuales. Según él, el problema surgió porque no pudo desempeñarse sexualmente, por lo que él y su amigo no les pagaron. El juez no aceptó esa excusa y ambos fueron declarados culpables. Sin embargo, Billy tenía solo 17 años, así que no fue enviado a prisión. En su lugar, cumplió 6 meses en un centro de detención juvenil. Fue alrededor de esta época cuando Dorothy por fin se divorció de Chalmer, pero el daño que había causado con sus abusos ya estaba hecho. Tras su liberación del centro de detención juvenil, Billy comenzó a trabajar como guardia de seguridad para un traficante de armas y drogas. O eso es lo que él afirmaba. Hasta donde se sabe, esto no ha sido verificado, pero tenía que estar haciendo algo durante esos 2 años, así que, ¿por qué no? Cuando no estaba ocupado trabajando como matón a sueldo, parece que Billy pasaba su tiempo libre merodeando por las calles como un delincuente menor. A finales de 1974, Billy fue abordado en una parada de descanso por 2 hombres vestidos de mujer. No está claro si abordado significa que realmente intentaron interactuar con él o si simplemente caminaban en su dirección. Pero dado que era una parada de descanso en la carretera, probablemente fuera lo primero. Si no están familiarizados con la reputación de estos lugares, digamos que si en Estados Unidos existiera el cruising, estas paradas serían donde sucedería. Billy agredió a los 2 hombres y les robó los bolsos. A principios del año siguiente, participó en el robo de una farmacia. Claramente, no era un muy buen criminal porque, por segunda vez, fue arrestado a los pocos días de haber cometido el crimen. Esta vez, Billy tuvo el buen sentido de declararse culpable. Tenía 20 años, así que ahora sí, cumpliría su condena de 2 años en una prisión para adultos en lugar de un centro juvenil. En abril de 1977, Billy fue liberado de prisión. Como la mayoría de las personas que pasan tiempo en prisiones estadounidenses, salió completamente reformado y reintegrado exitosamente a la sociedad. Y si crees lo contrario, siéntete libre de contactarnos en privado para hablar sobre unas maravillosas oportunidades de inversión. De todas formas, logró mantenerse bajo el radar durante 6 meses, pero eso no iba a durar. El 14 de octubre de 1977, Billy sacó un arma en el estacionamiento de la Universidad Estatal de Ohio y amenazó a una estudiante de optometría. La llevó desde el estacionamiento hasta una zona boscosa cercana, donde la violó. Luego la obligó a escribir un cheque y a cobrarlo para él. Repetiría esto 2 veces más, el 22 de octubre con una enfermera y el 26 de octubre con una estudiante universitaria. Las 3 mujeres fueron secuestradas en la Universidad Estatal de Ohio, violadas y luego robadas. Ya hemos establecido que Billy no era un buen criminal, así que, afortunadamente, fue arrestado al día siguiente de su tercer ataque, solo 13 días después de que comenzara su ola de crímenes. Billy ya había sido arrestado por violación antes, cuando tenía 17 años. Así que, cuando una de las víctimas vio un libro con fotos de criminales sexuales conocidos, lo identificó fácilmente en la fila de sospechosos. Además, sus huellas dactilares fueron encontradas en el auto de una de las víctimas. Había más que suficiente evidencia para una orden de arresto y, al registrar la casa de Billy, encontraron un arma y objetos personales que había robado a las víctimas como trofeos.
El arma era una clara violación de su libertad condicional, por lo que fue arrestado y llevado al centro penitenciario de Ohio para esperar juicio por 3 cargos de secuestro, violación y robo. Basados en la evidencia física y en lo fácil que fue para las 3 mujeres identificarlo, este caso debería haber sido pan comido para la fiscalía. Sin embargo, incluso antes de que llegara a juicio, comenzaron a surgir algunas peculiaridades. Una de las 3 víctimas dijo que Billy hablaba con acento alemán. Otra dijo que había sido increíblemente amable todo el tiempo y que, si lo hubiera conocido en otras circunstancias, en una situación en la que no la estuvieran violando a punta de pistola, podría haber considerado salir con él. No imaginamos lo amable que debió haber sido para que ella admitiera algo así después de lo que pasó. Independientemente de eso, lo importante aquí es que, aunque las víctimas no tuvieron problemas para identificar a Billy, sus descripciones de su personalidad eran completamente diferentes. Muchos señalan esto como prueba de que su diagnóstico era real. Después de todo, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de fingir un trastorno mental tan elaborado mientras comete sus crímenes? La respuesta obvia es que todo esto hace que la defensa en el tribunal sea mucho más creíble. El supervisor de los investigadores de la policía de la Universidad Estatal de Ohio llevó a Billy a la sede de la policía de Columbus después de arrestarlo en su casa. Sobre el viaje, dijo que no entendía lo que estaba pasando, pero que sentía que estaba hablando con diferentes personas en distintos momentos. Billy también afirmó no tener conocimiento de los crímenes y no saber por qué lo estaban arrestando. Pero incluso si realmente no recordaba esos crímenes en particular, estaba en libertad condicional y la policía acababa de encontrar un arma en su casa. Un arresto bajo esas circunstancias no debería ser tan confuso. Una vez que Billy llegó a la penitenciaría del estado de Ohio, comenzó a reunirse con especialistas de salud mental y a someterse a evaluaciones psicológicas para que sus defensores públicos pudieran preparar su defensa. Hablamos mucho, tanto en Mentes Enfermas como en la sociedad en general, sobre el poder de los abogados caros. Por eso, queremos enfatizar lo increíbles que fueron los defensores públicos Gary Schweikart y Judy Stevenson al lograr esta defensa. Probablemente habría sido mucho mejor para la sociedad en general si no lo hubieran conseguido, pero, aún así, fue impresionante. Así que honor a quien honor merece. La defensa que eligieron los abogados de Billy fue que la razón por la que él no recordaba los crímenes era porque él no los había cometido. No solo las 3 violaciones en la Universidad Estatal de Ohio, sino que tampoco los robos anteriores que había perpetrado fueron realmente cometidos por él. Todos estos crímenes fueron el resultado de su trastorno de personalidad múltiple, ahora conocido como trastorno de identidad disociativo. Cuando Billy fue evaluado por primera vez mientras estaba bajo custodia, fue diagnosticado con esquizofrenia aguda. Otros doctores posteriormente le diagnosticaron trastorno de personalidad histriónica, trastorno de personalidad narcisista y rasgos antisociales. Sin embargo, la doctora Cornelia Wilbur fue llamada para consultar sobre el caso. En 1977, sin duda, ella era la psiquiatra más famosa de Estados Unidos, si no del mundo entero, y fue quien lideró el diagnóstico de trastorno de identidad disociativo en Billy. Hablaremos más sobre Cornelia más adelante. Gracias a este nuevo diagnóstico, los abogados de Billy lograron que fuera declarado no culpable por razón de demencia. Billy se convirtió en la primera persona en utilizar con éxito la defensa de múltiples personalidades en un juicio. Es decir, Gary y Judy fueron los primeros en usar esta defensa, y fue casi completamente gracias al diagnóstico de Cornelia. Pero Billy es quien siempre recibe el crédito. Pero si Billy no era culpable y no violó a esas mujeres, entonces ¿quién lo hizo? Según la defensa, fue Adalana, una lesbiana de 19 años. Ella era una de las 10 personalidades distintas que habitaban el cuerpo de Billy Milligan. Aunque sesiones adicionales con psiquiatras revelarían que había otras 14 personalidades atrapadas en los rincones más oscuros de su mente. Antes de hablar de las 24 personalidades de Billy, necesitamos hacer una aclaración.
Normalmente, hacemos todo lo posible por mantenernos imparciales al presentar las pruebas en un caso. Podemos hacer algún comentario ocasional etiquetado como opinión personal y no como un hecho objetivo, y en un caso sin resolver, compartiríamos nuestra teoría favorita al final. Pero en este caso, eso va a ser imposible, porque tenemos un sesgo enorme. El trastorno de identidad disociativo es la condición más controvertida incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, y muchos psicólogos y psiquiatras creen que debería ser eliminada por completo. Existe una fuerte discusión sobre si las personalidades múltiples son una cosa real, y nosotros estamos convencidos de que no lo son. Puede ser posible que existan en casos extremadamente raros, pero actualmente, el diagnóstico es cualquier cosa menos científico. Muchos pacientes con trastorno de identidad disociativo no presentan síntomas hasta después de comenzar la terapia, lo que indica que, ya sea de manera intencional o subconsciente, están siendo guiados en esa dirección por los propios especialistas. Los pacientes de estos doctores suelen recibir recompensas o validación por mostrar signos del trastorno, y cuantas más identidades revelan, más reconocimiento reciben. Uno de los aspectos más condenatorios es que las investigaciones han demostrado de manera consistente que es imposible para los psicólogos y psiquiatras diferenciar entre una persona previamente diagnosticada con trastorno de identidad disociativo y alguien que lo está fingiendo como parte de un experimento. Es posible que el trastorno de identidad disociativo sea real, pero actualmente es un diagnóstico no científico y no comprobable, lo que pone en duda todos los diagnósticos de este trastorno. Incluso si es real, no tenemos ninguna duda de que Billy estaba fingiendo completamente para librarse de sus crímenes. Ahora que ya hemos dejado clara nuestra postura, por favor, permítanos ser sarcásticos mientras les presentamos las supuestas 24 personalidades de Billy, a las que se refería como alter egos. Primero está Billy, de 22 años, la personalidad principal y con toda probabilidad, la única real. Sería raro que no estuviera en esta lista. Después estaba Arthur. Arthur tiene 23 años, es un inglés sofisticado y bien educado, que supuestamente era todo un personaje. Era un experto en ciencia y medicina, con un enfoque en hematología. Sin embargo, nunca se pusieron a prueba sus supuestas credenciales, ya que cada vez que Billy estaba en una situación en la que alguien podía cuestionar las afirmaciones de alguno de sus alter egos, convenientemente cambiaba a otra personalidad. Pero bueno, al menos debía imitar decentemente un acento británico. Arthur estaba a cargo del lugar, el término que usaba para referirse a la personalidad que estaba en control de Billy en ese momento. Tenía el poder absoluto sobre qué personalidad podía usar el lugar, y supuestamente Billy no era consciente de sus alter egos y no tenía recuerdos cuando ellos tomaban el control. Sin embargo, todos los alter egos sí eran conscientes unos de otros y compartían recuerdos. No solo Arthur tenía control del lugar, sino que también era una de las dos personalidades con autoridad para considerar a otra como indeseable. Había 14 personalidades consideradas indeseables, aunque no fueron descubiertas hasta más tarde durante las entrevistas con la policía. Además de ser el guardián del lugar, Arthur supuestamente tomaba el control en situaciones que requerían pensamiento intelectual. Pero, ¿qué tan inteligente se supone que era Arthur? Muchas fuentes afirman que tenía un coeficiente intelectual de genio, con un puntaje de 150. Otras fuentes más confiables señalan que esto era una mentira total. Todas las personalidades de Billy fueron sometidas a pruebas de coeficiente intelectual, y los resultados oscilaron entre 67 y 129. Arthur simplemente se negó a tomar la prueba. Pero todo esto se explica fácilmente. Billy tenía un coeficiente intelectual de 129, lo que lo ubicaba por encima del promedio de inteligencia de la mayoría de las personas, pero no excepcionalmente dotado. Supongamos que obtuvimos un puntaje de 168, lo cual es extremadamente alto. Si luego quisiéramos afirmar que tenemos múltiples personalidades,
Podríamos decir que una de ellas es increíblemente brillante en comparación, pero no podríamos obtener una puntuación que respaldara esa afirmación. Sin embargo, lo que sí podríamos hacer sería responder mal intencionalmente en distintos grados para que los resultados mostraran que nuestras personalidades iban desde el nivel de discapacidad intelectual hasta nuestro verdadero nivel de inteligencia. Eso es casi con total certeza lo que hizo Billy. Luego simplemente se negó a hacer la prueba como Arthur para evitar que quedara en evidencia que Arthur no era tan inteligente como afirmaba ser. Básicamente, Arthur era como esos bocones de internet o de las cenas familiares, que siempre están hablando de lo increíbles que son, pero nunca tienen nada con qué respaldarlo. Hablando de hacer afirmaciones exageradas sin pruebas, Arthur también decía que podía leer y escribir árabe con fluidez. Por supuesto, esto nunca fue probado, y si alguien hubiera intentado ponerlo a prueba, seguro que habría cambiado a otra personalidad en el último momento. Sin embargo, a pesar de afirmar que podía leer y escribir en árabe, cuando se encontró con un paciente en el hospital psiquiátrico que realmente hablaba árabe, le pidió a esa persona que escribiera por él. Nada sospechoso en absoluto, ¿verdad? El siguiente alter en la lista era Rajen Badaskovich, apodado el Guardián del Odio. Su nombre era una combinación muy creativa de las palabras rage, rabia, y again, de nuevo. Solo alguien con un coeficiente intelectual de 129 podría haber ideado algo tan brillante. Ragen era yugoslavo y hablaba con acento eslavo. También afirmaba ser fluido en serbio, algo que era tan poco verificable como la afirmación de Arthur de hablar árabe. Ragen era el único alter con un apellido, probablemente agregado para reforzar la idea de que era yugoslavo. También se suponía que él era el responsable de los robos que llevaron a Billy a la cárcel en primer lugar, y el que trabajaba para el traficante de armas y drogas. Se decía que era un experto en diversas armas y en karate. Billy y varios de sus alter egos eran artistas, pero Ragen solo dibujaba en blanco y negro porque, según él, era daltónico. Esto parece indicar que se suponía que tenía una visión completamente acromática, lo cual es extremadamente raro y suele ser resultado de una condición fisiológica. No es como si una personalidad alterna pudiera cambiar la fisiología de una persona, ¿o sí? Sin embargo, las personas que creyeron en Billy parecieron pensar lo contrario. Se decía que Ragen era anormalmente fuerte, de alguna manera más fuerte que Billy. Esto se explicaba diciendo que Ragen tenía la capacidad de controlar su flujo de adrenalina para darle una fuerza sobrehumana. A pesar de ser un criminal, Ragen no fue incluido junto con los otros indeseables. Se lo mantuvo cerca porque hacía lo que se necesitaba hacer para proveer a la familia. En lugar de eso, era el otro de los alter egos de Billy, que tenía la capacidad de designar a otros como indeseables. A continuación, llegamos a Adalana, la perpetradora de las violaciones. Adalana era una lesbiana de 19 años que cocinaba y limpiaba para los demás y a menudo escribía poesía. Podrías pensar que el cometer violación la habría puesto junto con los otros indeseables, pero ella tenía un poder especial. Ninguno de los otros alter egos sabía esto, pero Adalana tenía la capacidad de tomar el control del lugar sin el permiso de Arthur y evitar que los demás recordaran lo que había sucedido mientras ella estaba al mando. Esto significaba que solo ella era la que sabía que las violaciones habían ocurrido. Se decía que la motivación para cometer estas atrocidades era porque era una introvertida tímida que deseaba el contacto humano y la compañía. Luego estaba Allen. Allen era un estafador y un manipulador hábil, y era el que más interactuaba con el mundo exterior, al menos supuestamente. No es como si Billy fuera monitoreado realmente en el mundo exterior, y como se supo más tarde, debería haberlo sido. Allen también era diestro, a pesar de que Billy y todos los otros alter egos eran zurdos. Como si aprender a usar la mano no dominante no fuera algo que cualquiera pueda aprender a hacer con la motivación adecuada. También era el único alter ego que fumaba cigarros. Para algunas personas, esto es una prueba irrefutable de que estas personalidades eran reales, ya que la nicotina
es adictiva físicamente. Sin embargo, si Billy solo fumaba un cigarro cada pocos días, o algo por el estilo, cada vez que decidía ser Allen, no era suficiente para causar una adicción seria. Además, si solo uno de los alter egos fumaba, Billy no necesitaba llevar cigarros con él todo el tiempo. Tendría que haberles pedido a los médicos que se los dieran, lo que hacía que fuera más una pretensión que una característica real de la personalidad. Oh, sí, y tocaba el bajo y pintaba retratos. Sabemos que Billy hacía arte, y muchos de sus alter egos también pintaban o dibujaban, pero no estaba claro de si tenía inclinación musical. Es poco probable que un médico le hubiera dado una batería en medio de un hospital psiquiátrico. Así que esto casi con certeza es otra afirmación no verificada. Tommy a menudo era confundido con Allen, probablemente porque inventar 24 personalidades completamente distintas es muy difícil. Así que era probable que hubiera algunas coincidencias por conveniencia. Tommy era un maestro del escape y supuestamente escapó de una camisa de fuerza mientras estaba bajo custodia policial. Cuando le explicaron que las camisas de fuerza no eran para personas que se consideraban un peligro para sí mismas, Tommy les mostró el truco y les enseñó a atar una camisa de fuerza para que nadie pudiera escapar. Christine era una niña de 3 años que sufría de dislexia. Esto debería ser un detalle irrelevante, porque no creo que haya muchos niños de 3 años que estén leyendo de todos modos. Pero Arthur le enseñó a leer y escribir a pesar de su discapacidad. Apostaríamos a que toda esta historia es inventada, porque no es tan difícil leer lentamente de manera deliberada o pretender que tienes dificultades para leer. Podrían creer que fingir ser analfabeta no es difícil. Solo habría que no leer en absoluto. Pero si un psiquiatra sigue dándole papeles a una persona que está fingiendo que no puede leer, está claro que habrá algún tipo de reconocimiento. No admitirán que pueden leer, y probablemente no se darán cuenta de que pasó algo, pero habrá un destello de comprensión en sus ojos. Solo una pequeña microexpresión que le dice al doctor que absolutamente reconocen las palabras frente a ellos, y están fingiendo no poder leerlas. Christine fue referida como la niña de la esquina, porque era la personalidad que tomaba el control cuando Billy tenía que estar en la esquina por interrumpir una clase cuando era niño. Originalmente había sido creada durante la infancia de Billy como una amiga imaginaria, pero se cree que ella se convirtió en uno de sus alter egos cuando comenzaron los abusos a manos de Chalmer. Aunque Christine no tenía habilidades útiles más allá de dibujar imágenes alegres de flores y mariposas, los demás juraron nunca dejar que la etiquetaran como indeseable, porque fue el primer alter ego creado. De manera similar, a Billy tampoco se le permitió ser etiquetado como indeseable, porque él era la identidad original. Simplemente rara vez se le dejaba a él el control. Chris era el hermano mayor de Christine. Tenía 10 años. Disfrutaba de cosas típicas de los niños de 10 años, y probablemente solo existía para que Billy pudiera tener un número redondo de personalidades antes de introducir a los 14 indeseables. Rara vez se le daba control porque servía de poco propósito, pero disfrutaba tocar la armónica y no podía esperar para aprender a manejar. Siendo solo un niño de 10 años, obviamente no se le permitía conducir un auto, excepto una vez. A pesar de no poder ver sobre el tablero, Chris una vez logró sacar el auto a conducir al estacionar a 4 de los otros alter egos en las esquinas del auto y hacer que lo dirigieran. Juramos por Dios, esto es lo que algunas personas creen que sucedió. Danny tenía miedo de las personas, especialmente de los hombres, pero le gustaba pintar. Solo pintaba la naturaleza viva y se negaba a pintar paisajes porque le recordaban el momento en que Chalmer lo obligó a cavar su propia tumba. Por último, estaba David, un niño de 8 años. David era el guardián del dolor y se ponía en el lugar para absorber el dolor final de todos los otros alter egos. Estos son los 10 alter egos principales que fueron vistos, pero como dijimos, Billy era el hombre de las 24 caras y ni siquiera estamos a mitad de camino. Al menos los otros ya estaban todos desterrados, así que sus historias son mucho más cortas.
Aquí encontramos la canasta de personalidades deplorables de Billy que existían, pero no se les permitía salir y jugar por varias razones. Philip era un tipo ordinario con un fuerte acento de Brooklyn. Suponemos que era evidente cuando Philip estaba al mando porque paseaba por la ciudad gritando «Estoy caminando por aquí» a los autos. Fue marcado como indeseable por ser un criminal. Tal vez si hubiera tenido habilidades sobrehumanas imposibles como Ragen, podría haber sido apreciado. Kevin era otro criminal común. Se consideraba menos inteligente y motivado que Philip, lo que lo hacía aún menos deseable. Walter era un cazador de animales grandes de Australia, con un excelente sentido de la orientación. Obviamente, nunca había estado en Australia, ni había cazado animales grandes, pero fue desterrado por pedir prestada un arma para dispararle a un cuervo. Por la seguridad y protección de la familia, solo Ragen tenía permiso para manejar armas. April, francamente, no debería haber sido marcada como indeseable. Su única misión en la vida era asesinar a Chalmer, y sinceramente creemos que eso hubiera estado bien. Legalmente no habría estado bien, pero si el único crimen de Billy hubiera sido asesinar a Chalmer en lugar de múltiples violaciones, quizá nos sentiríamos mucho mejor sabiendo que el tribunal le dio una oportunidad. Samuel fue el único practicante de una religión entre los 24 alter egos. Al igual que el padre biológico de Billy, Samuel era judío. Existen informes contradictorios sobre por qué fue marcado como indeseable. Algunas fuentes afirman que fue porque vendió pinturas que pertenecían a otros alter egos. Otras dicen que fue porque era un hombre muy crítico y un moralista insoportable. Sea cual sea la razón, o tal vez por una combinación de ambas, Arthur lo desterró. Se le permitió tomar el control del lugar exactamente una vez al año, para que pudiera ayunar en Yom Kippur. Pero eso es todo. Nada de Pascua, nada de Tisha B'Av, nada de Rosh Hashanah, nada de Sukkot. Samuel tuvo exactamente un día al año, y francamente, como indeseable, debería haber estado agradecido de obtener siquiera eso. Mark es referido por los otros como el caballo de trabajo o el zombie. No hacía nada a menos que se lo indicaran y podía hacer tareas monótonas durante horas sin quejarse. Mark era una personalidad alterna tanto como literalmente cualquier persona que tiene un trabajo que no le gusta. Fue marcado como indeseable porque era demasiado sugestionable y haría cualquier cosa que le dijeran. Si esto fuera una película, Steve sería el alivio cómico. Aquí tenemos a un megalómano que no creía en la existencia de Billy. En su lugar, creía que él era la personalidad principal y que todos los demás eran sus alter egos. Fue declarado indeseable porque era grosero y condescendiente, y casi metió en problemas a todos mientras Billy estaba en prisión. Jason era conocido como la válvula de escape. Se dejaba llevar por ataques de ira y hacía berrinches para desahogarse. Este comportamiento fue considerado una forma inapropiada de lidiar con la ira, así que Jason fue apartado. Robert era un soñador. Era un hombrecito con grandes planes, pero ninguno de los cuales tenía la motivación suficiente para intentar llevar a cabo. No era malo ni peligroso, pero Arthur sintió que no aportaba nada al grupo, y eso fue todo. Sean era un niño sordo, y los demás asumían que era mentalmente incapaz. Hacía ruidos de zumbido para sentir las vibraciones en su cabeza. Sean tampoco era malo, pero Arthur pensó que no había ningún beneficio en ser sordo más adelante en la vida, así que no aportaba nada útil. En este punto, se revela que había una especie de jerarquía entre los indeseables. La mayoría de ellos fueron relegados a las sombras, sin ser escuchados nunca más, excepto cuando era conveniente para la narrativa de Billy. Sean no fue completamente desterrado, ya que no hizo nada malo, pero nunca se le permitió tomar el control del lugar. Es una lástima, porque realmente nos hubiera gustado conocer los testimonios de los asistentes al juicio al ver a Billy fingiendo ser sordo en medio de un caos de distracciones. Timothy era otro joven. También sufrió abuso sexual a manos de Chalmer. A pesar de ser un joven, de alguna manera tenía un trabajo en una florería. Aunque este sí fue un trabajo que Billy realmente tuvo cuando era adolescente, antes de ser expulsado de la preparatoria.
Cuando un hombre gay entró en la florería y coqueteó con Timothy, él se asustó y se desterró voluntariamente. Martin era básicamente Arthur, pero más ruidoso. Fingía ser un genio para impresionar a los demás, pero era aún más fanfarrón al respecto. Quería usurpar el poder de Arthur, así que Arthur lo desterró antes de que tuviera la oportunidad. Y por último, el maestro, quien inexplicablemente siempre fue incluido entre los indeseables, probablemente solo porque no fue uno de los 10 originales que fueron revelados. El maestro no emergió hasta que Billy ya había estado en terapia por un tiempo, y él fue el intento de fusionar todas las personalidades en una sola. El éxito de estos intentos variaba según las necesidades personales de Billy. Sabemos que las descripciones han sido sesgadas y algo condescendientes, pero les prometemos que estos son los hechos reales sobre la presentación del trastorno de identidad disociativo en Billy, tal como son aceptados por quienes creen que su diagnóstico fue preciso. Incluso si el trastorno de identidad disociativo fuera real, toda esta historia es una completa montaña rusa de mentiras. La historia de Billy y su presentación no son consistentes ni consigo mismas, ni con la forma en que se supone que este trastorno se manifiesta. Sus cambios de un alter ego a otro siempre incluían alguna exagerada expresión facial o gesto, como si supiera que solo estaba actuando para impresionar a los especialistas. Para entender cómo no solo recibió este diagnóstico por parte de una psiquiatra capacitada, sino que además fue declarado no culpable debido a ello, tenemos que remontarnos a la doctora Cornelia Wilbur. Sin ella, Billy habría tenido que conformarse con su diagnóstico original de esquizofrenia aguda, algo que difícilmente habría justificado sus acciones. Fue Cornelia quien encabezó el diagnóstico, y Cornelia quien contaminó el campo de la psiquiatría durante generaciones. Sybil fue un libro publicado en 1973 que vendió 6 millones de copias y fue adaptado en una película para televisión en 1976, un año antes del juicio de Billy. Se vendió como un libro de no ficción que detallaba la vida de una mujer llamada Sybil y su tratamiento a manos de Cornelia Wilbur. Su nombre fue cambiado para proteger su identidad, pero los lectores que vivían cerca de la protagonista la identificaron de inmediato como Shirley Mason. Hasta donde se sabe, la historia detrás del libro está registrada públicamente sin controversias, pero vamos a lanzar un gran supuestamente sobre todo esto, por si acaso. Shirley sufría de ansiedad, depresión, episodios de amnesia y con frecuencia era descrita como alguien que vivía en un mundo de fantasía. Buscó terapia con Cornelia para tratar estos problemas. Sabía que Cornelia tenía un interés especial en el trastorno de identidad disociativo, principalmente porque Cornelia se lo dijo explícitamente y además le indicó que leyera sobre el trastorno. Cuando la terapia comenzó, Shirley no presentaba ningún síntoma relacionado con múltiples personalidades. Hablaba sobre un historial de abuso infantil y de los síntomas mencionados antes. Sin embargo, un día entró en la oficina de Cornelia y afirmó ser una niña de 9 años llamada Peggy. Poco después, regresó afirmando ser una adolescente de 13 años llamada Vicky. Es importante saber que Shirley era considerada altamente sugestionable y ansiosa por complacer a Cornelia. Además, Cornelia comenzó a inyectarle barbitúricos durante sus sesiones. El año era 1954, así que esto no se consideraba fuera de lugar, pero tampoco era exactamente normal. Bajo la influencia de las drogas, Shirley comenzó a revelar cada vez más alter egos, hasta llegar a un total de 16. 4 años después de haber comenzado sus sesiones de terapia, Shirley le escribió una carta a Cornelia confesando que todo era una mentira. No había sido abusada por una madre esquizofrénica, su madre ni siquiera era esquizofrénica, y ninguno de los alter egos era real. Cornelia leyó la carta y dijo, «Sí, esto probablemente no es importante», y continuó con la terapia. Hay un par de razones por las que Cornelia habría ignorado esta carta. La razón más simple es que ella era freudiana, por lo que podría haber visto la confesión de Shirley como un intento de resistirse al tratamiento. No habría sido la única vez que el fantasma de Freud interfirió con el tratamiento.
ya que Cornelia también supuestamente estaba accediendo a recuerdos reprimidos de Shirley, otra cosa que en realidad no existe. Pero la razón más cínica por la que Cornelia podría haber ignorado la carta es porque ya estaba dando conferencias y presentaciones sobre el caso y que ya había asegurado un contrato para un libro. Las tres caras de Eva había sido un libro exitoso el año anterior, pero solo presentaba 3 personalidades a la vez, con 16 personalidades diferentes. Shirley era la mina de oro de Cornelia, pero eso obviamente no funcionaría si todo era una mentira, así que la carta fue enterrada. Cornelia ya era la proveedora de drogas de Shirley, lo cual podía justificarse como tratamiento médico, pero además le pagaba la renta y le compraba ropa. Pasaban entre 14 y 18 horas juntas cada semana en sesiones de terapia. Cornelia incluso pasaba tiempo en la casa de Shirley fuera de las sesiones de terapia. No es posible enfatizar lo suficiente que, incluso para los estándares de la década de 1950, nada de esto estaba bien. Cornelia había creado una especie de amenaza de destrucción mutua asegurada, por lo que Shirley nunca volvió a mencionar su confesión. Había solo un problema con escribir el libro. Además de la confesión de Shirley, Cornelia en realidad no era una buena escritora. Puede que supiera redactar un artículo académico, aunque tampoco es que pudiera publicar uno sobre este caso, porque en ese entonces, el trastorno de identidad disociativo era considerado casi universalmente como una ficción, así que ninguna revista científica lo aceptaría. Pero le faltaba la capacidad de contar la historia con una prosa convincente. Para resolver este problema, la escritora Flora Schreiber fue contratada para escribir la historia. Lamentablemente para Cornelia, Flora era una buena escritora que quería hacer su trabajo correctamente. Encontró muchas partes de la historia sumamente dudosas, pero ni Cornelia ni Shirley cambiaron su versión, así que Flora siguió adelante. Incluso llegó a encontrar la confesión escrita de Shirley, pero Cornelia le dijo que era absolutamente irrelevante y que no se atreviera a mencionarla en el libro. Flora siguió escribiendo mientras las otras dos continuaban con las sesiones de terapia. Para ese entonces ya era 1965 y la terapia se estaba prolongando de manera sospechosa. Suponemos que toma tiempo construir meticulosamente la narrativa de no ficción perfecta que pudieran contarle a Flora. Sin embargo, el libro necesitaba un final feliz. Si Shirley no podía ser curada, el libro no iba a tener el impacto que necesitaban para obtener esas jugosas ganancias. Así que después de 11 años de terapia intensiva y de cruzar todos los límites profesionales posibles, Cornelia le dijo a Shirley: «Voy a necesitar que integres todas esas personalidades ahora, por favor. Gracias». Y en cuestión de unas pocas semanas, todos los alter egos habían desaparecido, dejando solo a Shirley. El final perfecto. El libro perfecto. Para resumir, Shirley no tenía antecedentes de múltiples personalidades antes de buscar tratamiento por problemas completamente distintos con Cornelia, una doctora con un interés extremo en el trastorno de identidad disociativo. Durante su terapia, esta paciente altamente sugestionable y drogada reveló 16 alter egos. Intentó confesar que todo era una mentira y le dijeron que se callara. Después de 11 años sin ningún progreso real, Cornelia simplemente le ordenó a Shirley que le diera un final feliz a su libro. Y así, de manera instantánea, los alter egos de Shirley desaparecieron. Esa es la psiquiatra que consultó en el caso de Billy Milligan y que llevó a su veredicto. Para reiterar, el libro y la película fueron extremadamente populares, y la película salió un año antes del juicio de Billy. También es importante enfatizar que, aunque estos detalles sobre Sybil han sido ampliamente cuestionados, nunca se presentaron cargos formales por fraude o negligencia médica. Hubo acusaciones, pero ningún cargo oficial, así que lancemos otro supuestamente por si acaso. No es posible exagerar el profundo impacto que el libro y la película tuvieron tanto en la percepción pública del trastorno de identidad disociativo como en la práctica psiquiátrica. Antes de que Sybil fuera publicada, solo existían 79 casos documentados de personalidades múltiples,
en toda la literatura de investigación a nivel mundial. En 10 años, ese número aumentó a 6.000. Para el año 2000, la cifra había llegado a 40.000 casos. Tu reacción inmediata podría ser que Sybil simplemente ayudó a crear conciencia sobre la condición. Y sí, eso es algo que realmente sucede y que puede tener un impacto real. Pero ¿qué impacto medible puede tener simplemente aumentar la conciencia sobre un trastorno? ¿Duplicar el número de personas que presentan síntomas? ¿Triplicarlo? ¿Cuán generoso puede ser con esa estimación? Aumentar la conciencia por sí sola no puede explicar cómo los casos crecieron 500 veces. Si el trastorno de identidad disociativo realmente fuera sido tan común antes de que Sybil se publicara, no habría sido una condición considerada extremadamente rara o incluso inexistente. Es imposible argumentar que la influencia del libro en la sociedad, la fama que le dio a Cornelia y el hecho de que ella misma participara en el diagnóstico de Billy no tuvieron un papel fundamental en su veredicto de no culpable. Ahora que entendemos completamente la supuesta condición de Billy y cómo fue declarado no culpable por demencia, es momento de ver cómo se desarrolló el resto de su vida. El procedimiento estándar habría sido transferirlo al Hospital Estatal de Lima para Criminales No Cuerdos, un lugar considerado un verdadero infierno, pero sus abogados lograron que lo enviaran, en su lugar, al Centro de Salud Mental de Athens. Para que no haya confusión, Lima y Athens son dos ciudades distintas en Ohio. Billy nunca salió del estado. Mientras se instalaba en su pequeña habitación en las instalaciones de Athens, el violador del campus miraba por la ventana y disfrutaba de la hermosa vista de la vecina Universidad de Ohio. El juicio y el veredicto habían sido un gran espectáculo mediático, y Billy ahora era el centro de atención. Recibía un trato preferencial y una asombrosa cantidad de libertades, algo por lo que su médico tratante recibiría una gran cantidad de críticas. Mientras permanecía en el centro de salud mental, Billy recibía frecuentes visitas del profesor de escritura creativa de la Universidad de Ohio, David Case, un galardonado autor conocido por su libro Flores para Algernon. Case había obtenido el derecho de escribir sobre la vida de Billy en lo que sería su próximo libro premiado, Las mentes de Billy Milligan. Fue en Athens, durante sus sesiones con David, donde Billy manifestó por primera vez la existencia de El Maestro, su supuesta personalidad fusionada. Una vez que David se enteró de esta nueva personalidad, Billy básicamente tuvo el control del lugar. Se le permitió acceso casi sin restricciones dentro del hospital, en los terrenos exteriores, e incluso recibió permiso para pasear por la ciudad sin supervisión. David incluso lo entrenó sobre cómo lidiar con los residentes que tal vez no estuvieran muy contentos de ver deambulando libremente a su amigable violador del vecindario. Billy tenía permitido vender su arte, y otro médico notó que, mientras a los pacientes normales no se les permitía llevar más de $20 en efectivo, Billy solía caminar con fajos de billetes. También organizó algún tipo de fiesta escandalosa en el hospital y, según informes, intentó escapar. ¿Por qué necesitaría escapar cuando tenía alojamiento y comida gratis, estatus de celebridad y la capacidad de vivir prácticamente en libertad? No lo sabemos, pero todo lo bueno llega a su fin y terminó siendo enviado al Hospital Estatal de Lima después de ser acusado de crímenes contra pacientes femeninas del hospital. El hospital en Lima cerró, y Billy fue trasladado de hospital en hospital durante varios años, antes de regresar a Athens en 1982. Sin embargo, ninguno de los médicos en los otros centros creía en su diagnóstico, por lo que no recibió ningún tratamiento especial. Se casó con la hermana de otro paciente mientras estaba en uno de esos hospitales, pero como no se permitían visitas conyugales, Billy se perdió lo que pudo haber sido su primera oportunidad de tener sexo consensuado. Aunque su esposa estaba emocionada por casarse con una celebridad, solicitó la anulación del matrimonio después de solo 51 días porque, bueno, Billy era simplemente terrible. Tras su regreso a Athens, Billy volvió a recibir un trato especial e inapropiado. Mientras conducía un camión por la ciudad, porque aparentemente se le permitía hacerlo,
su pasajero disparó un arma contra un granero al azar. Fue acusado de vandalismo, perjurio e intimidación de testigos en relación con el incidente, pero los cargos fueron retirados. También estuvo involucrado en un tiroteo en la casa de un miembro del personal del hospital, un lugar donde claramente no debería haber estado. De alguna manera, tampoco se presentaron cargos en su contra, y, más tarde, fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Ohio Central. Ahora era 1986, y Billy había estado rebotando de un hospital a otro durante los últimos 7 años. Ya era suficiente. Era hora de escapar. Esta vez, logró escapar gracias a la ayuda de leales simpatizantes de Billy, la mayoría de los cuales eran miembros de su familia. Pudo viajar desde Ohio hasta el estado de Washington. Una vez en Washington, hizo lo que cualquier fugitivo haría. Cambió su nombre a Christopher Carr y comenzó un negocio de perros calientes con otros 2 hombres. Para aclarar, estos otros 2 hombres tenían sus propios cuerpos. Billy vivía con un compañero de cuarto llamado Michael Madden, un veterano de guerra. Un día, su casero vio a los 2 hombres discutiendo. Esa fue la última vez que alguien vio a Michael, vivo o muerto. Mientras vivían juntos, Billy y Michael compartían un buzón de correos. Curiosamente, justo después de la desaparición de Michael, Billy cobró sus cheques por discapacidad, retiró el pago de $7,500 del GI Bill destinado a la matrícula de Michael en la Universidad de Western Washington y vendió el auto de Michael. Y cuando fue interrogado al respecto, Billy afirmó que el dinero era el reembolso de un préstamo que le había dado a Michael. No había ningún cuerpo ni pruebas, excepto por el altamente sospechoso robo de todas las pertenencias de Michael inmediatamente después de su desaparición, así que nunca se presentaron cargos. Para los que llevan la cuenta, ya son 2 personas que se cree que Billy asesinó. Sin embargo, Billy no fue interrogado sobre la desaparición de Michael hasta mucho después. Tras recibir el pago de su generoso préstamo a Michael, Billy huyó a Miami, Florida. Fue capturado poco después y devuelto al hospital psiquiátrico en Ohio. Para este punto, debía estar harto de vivir en hospitales, como lo dejó claro su anterior escape. Era hora de que Billy fusionara sus alter egos en una sola personalidad para que pudiera ser declarado curado. Poco más de un año después de su captura en Florida, los médicos declararon que sus personalidades estaban fusionadas. El violador confirmado y posible asesino Billy Milligan era ahora un hombre libre. Quería aprovechar al máximo su libertad, así que viajó a California, donde nuevamente fue tratado como una celebridad. Allí, se reunió con el director James Cameron para discutir la posibilidad de hacer una película sobre su vida. Cameron comenzó a trabajar en la película en 1991, pero nunca se concretó. La película nunca llegó a realizarse, pero había planes para producir una película llamada The Crowded Room, que presentaría a Leonardo DiCaprio como Billy. Todavía dicen que se va a hacer, pero parece que es una extensión del proyecto que Cameron comenzó en los 90, así que podría quedarse en desarrollo para siempre. Actualmente existe una serie de televisión con el mismo nombre, protagonizada por Tom Holland, aunque la serie solo está libremente basada en la vida de Billy. Volviendo al verdadero Billy, él en su mayoría desapareció del radar después de su traslado a California. En 1991, fue liberado de la supervisión estatal, habiendo mantenido su estatus de curado. Sin embargo, resultó que el alojamiento y la comida gratis que recibió no fueron tan gratuitos después de todo. Se esperaba que devolviera todo el dinero que costaron sus estancias en todas las instalaciones psiquiátricas, lo que sumó $450,000, dinero que Billy no tenía, por lo que se declaró en bancarrota en 1996. En el 2000, logró salir de la bancarrota, pero nunca llegó a nada significativo. Su hermana, Kathy Jo, le compró una casa móvil. Ella se había pronunciado varias veces sobre cómo sentía que los periódicos maltrataban a su hermano, y también sobre la infancia horrible que Chalmers les había hecho pasar, especialmente Billy. Billy vivió en esa casa móvil, manteniéndose apartado y pintando, hasta que murió de cáncer en 2014 a la edad de 59 años.
Hubo algunas otras pequeñas infracciones aquí y allá, pero nunca cometió un crimen serio después de haber sido liberado de las instalaciones psiquiátricas en Ohio. Para concluir, ¿qué opinan? ¿Fue Billy un violador y un asesino que, con la ayuda de sus astutos abogados, logró sacar provecho de que el trastorno de identidad disociativo estuviera en la vanguardia de la conciencia pública y escapar de cualquier tipo de justicia? O tal vez ignoraste nuestro tono despectivo sobre su condición y decidiste que realmente estaba sufriendo una grave fragmentación de personalidad que le impedía ser consciente de los crímenes que cometió. Si tenemos razón en que todo fue un invento, entonces él era un manipulador que se salió con la suya sin tener que aprender su lección ni pagar adecuadamente por sus crímenes. Si nos equivocamos, entonces el personal del Centro de Salud Mental de Athens lo perjudicó enormemente tratándolo como a un rey en lugar de tratar adecuadamente su condición. En este escenario, tal vez habrían logrado integrar todas sus personalidades, pero solo después de que supuestamente hubiera asesinado a 2 personas. Asesinatos que podrían haberse evitado si su tratamiento hubiera sido manejado de manera más responsable. Y honestamente, ¿realmente importa de alguna manera u otra para sus víctimas? Ya sea que fuera sido Billy o Adalana quien las violó a punta de pistola, su dolor y sufrimiento habría sido el mismo. Incluso peor debido a la sensación mediática que su defensa provocó. Tendrían que haber visto su estúpida cara aparecer en cada televisión y periódico durante meses, obligándolas a revivir su dolor. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,